Te damos la bienvenida a Escucha tu Corazón, el podcast. Yo soy Yadi. Yo soy Mari. Y yo soy Lule. Juntas creamos este espacio donde abordaremos diferentes temáticas para nutrir nuestra mente, cuerpo y espíritu. Comencemos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Escucha tu Corazón, el podcast. Estamos aquí, Lule, Yadi y yo, un nuevo día para estar compartiendo con ustedes un tema que muchas veces pensamos que es nuestro camino a seguir, pero no lo es. Así vamos a estar hablando hoy de el pasado no te define. Y ahí vemos, voy a abrir los micrófonos aquí a Lule y a Yadi, pero es un tema que en verdad me gusta mucho compartirlo con ustedes, porque cuántas veces nosotros miramos a nuestro pasado para tomar decisiones futuras, cuántas veces miramos a nuestro pasado para ver qué vamos a hacer en el momento de ahora, basado en resultados de experiencias que hemos tenido anteriormente. Pero quiero abrir los micrófonos aquí para Yadi y para Lule para que entonces ellas nos cuenten y aporten a este tema tan lindo y tan retante. Y me apasiona, es algo que me gusta porque muchas veces viví en mi pasado así, pero nada, voy a hablar, voy a abrir los micrófonos y yo luego comento sobre mi pasado que no me ha definido, que no me definió. Sí, yo creo que esto es un tema, y Mari y yo lo estuvimos hablando también, como ¿qué hablamos del pasado? ¿Qué podemos decir del pasado? Y llegamos a la conclusión que yo creo que es una experiencia bastante individual, según como podemos hablar del amor propio y decir que el amor propio cada cual lo vive de una manera única. Me parece que el tema del pasado es algo que cada cual lo experimenta y lo vive de formas diferentes. Y yo puedo hablar de, ¿verdad?, de mi experiencia y cuál ha sido mi forma de poder entender que el pasado no determina nada en mi vida. El pasado simplemente es, yo lo observo como una experiencia que vino a mostrarme algo de mí que a lo mejor no había visto, algo que podía sanar, algo que podía eh, observar que no me estaba permitiendo observar. Y muchas veces nos ponemos en ese papel de víctima y no sé, vamos a poner un ejemplo, una pareja le fue infiel, se fue, se abandonó y cuando vivimos experiencias así, entonces pensamos que lo que venga más adelante va a ser igual. Y entonces como que nos encerramos como en así, no, porque mi mamá hizo tal cosa, mi papá hizo tal cosa, porque yo viví un patrón de maltrato, porque me hicieron esto, porque pasó aquello, y constantemente cuando escuchamos esa narrativa y ese diálogo de las personas respecto a su pasado, y ese pasado nos está hoy por hoy limitando de las posibilidades y nos está limitando de las decisiones, está definiendo las decisiones que tomamos hoy. Ahí es cuando estamos realmente viviendo en nuestro pasado y permitiendo que eso sea un factor determinante en el hoy. Entonces, cuando cambiamos esa mirada y observamos la situación como una experiencia que vino a mostrarme algo donde puedo obtener un aprendizaje para romper con ciertos patrones, para hacerme cargo, hacerme responsable, entonces ahí es donde podemos vivir en el hoy sabiendo que tuvimos esa experiencia, pero le quitamos la carga emocional, la carga de dolor, etcétera, que nos está marcando o nos puede estar limitando en el presente. Bueno, el dolor es parte de la vida y el sufrimiento es una elección, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que nuestro cerebro y nuestra mente aprenden de las experiencias de nuestra vida. Entonces,
hay una parte inconsciente que graba las situaciones que le resultan amenazantes, ¿no? Volvamos a la época de las cavernas, había plantas que eran venenosas, había horas donde los animales depredadores salían a cazar, el ser humano tenía que saber perfectamente cuál era esa amenaza, cuáles eran esas horas que se tenía que meter en la cueva, cuáles eran las plantas que no podía ingerir porque eran venenosas. Entonces, nuestro cerebro está preparado para aprenderse biológicamente, digamos, por supervivencia, los no. ¿Sí? O sea, recordemos que nuestro cerebro necesita aprender para sobrevivir. ¿Sí? Como esta parte más primitiva y 100% biológica. Entonces, tenemos esa tendencia a aprendernos los no. Y si vamos a nuestras experiencias en la niñez, por ejemplo, ¿cuántos sí estaban permitidos y cuántos no nos decían? No, no saltes arriba del sillón porque te vas a caer, no toques el enchufe porque te da electricidad, no toques el fuego porque te vas a quemar, no hagas esto, no, no, no. Entonces, bueno, de alguna manera también estamos como aprendiendo todos los no. Bueno, el tema es que nosotros tenemos un montón de otras posibilidades que pueden ser tomadas desde nuestra parte más consciente, ¿no? Y ahí es donde nos salimos de la reacción biológica, esto de, bueno, hoy el animal depredador puede ser un jefe que nos maltrató, una pareja que nos hirió, una madre o un padre que bla, ¿verdad? Entonces, esas experiencias del pasado, que nuestra mente las grabó en su parte primitiva, las graba a fuego ¿para qué? Para que la próxima vez que estamos ante una situación similar sea como nuestro warning, ¿no? Sea nuestra mente va a traer ese recuerdo, esa memoria, para decirnos, fíjate que la última vez que estuviste en una situación así, sufriste, ¿sí? Fíjate que la última vez que hiciste esto de esta manera, sucedió esto que no te gustó, ¿sí? Que no te dio un resultado esperado. Entonces, desde esa memoria primitiva es donde la mayoría del tiempo vivimos y reaccionamos ante las diferentes situaciones de nuestra vida desde esos recuerdos, ¿sí? La propuesta es, y bueno, yo saben que es de las cosas que más practico y de que más comparto y más enseño también, es cómo reprogramar a nuestra mente para salirnos de esa reacción biológica, para salirnos de esa mente primitiva e inconsciente y poder traer a nuestra conciencia. Gran parte de nuestros pensamientos son inconscientes, pero si nosotros podemos prestar atención a que en nuestro momento presente, esta situación que yo estoy viviendo, la estoy viviendo hoy y no en mi pasado, ahí es donde me deja de definir mi pasado, ahí es donde me deja de limitar mi pasado, porque la persona que soy hoy no es la misma persona que tuvo esa situación de dolor en ese pasado. Digo, y el pasado puede ser ayer, o puede ser hace 20 años, 5 años o 2 semanas, o a mis 5 años, no importa, ¿sí? El tema es que nosotros podamos observar con nuestra mirada actualizada esa situación que estamos viviendo para decir, bueno, esto que yo estoy viendo, esto que yo estoy experimentando, no es lo mismo que ocurrió en mi pasado. Yo no soy la misma persona. Recordemos que cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Entonces, ¿qué es lo que hace que la cosa cambie de forma? Nuestra mirada, ¿sí? Entonces, si estamos con esa memoria de dolor del pasado, estamos trayendo el sufrimiento, ¿sí? Ahora, nuestro pasado no nos define porque nosotros podemos decir, bueno, ¿qué aprendizaje puedo yo observar en esta situación de mi vida pasada para yo hoy tener las herramientas para transitarlo de una manera que me dé otro resultado? ¿Sí? Entonces, ahí es donde decimos, bueno, el pasado no nos define, porque si mi pasado me hubiese definido, si mi pasado hoy me definiera, yo hoy ni loca estaría hablando de esto con ustedes. Estaría probablemente tirada en una cama sufriendo. Claro, o sea, porque es la realidad. O sea, Lourdes hace 20 años deprimida en una cama sin levantarse,
Y probablemente yo tendría esa tendencia, ¿no? Hoy en mi vida también. No lo sabemos, pero justamente yo elijo tomar esa situación para empoderarme hoy, ¿verdad? Y para decir, ok, yo ya viví esta experiencia. Hoy, ¿qué elijo para mí? ¿Elijo seguir de esa manera o elijo accionar distinto, obrar distinto en mí para que en mi realidad haya una acción y no una reacción, ¿no? Entonces ahí nos salimos de la parte biológica y nos metemos más en la parte consciente. Sí, y si queremos ponerlo de una forma tangible, yo siempre he asociado, por ejemplo, el pasado como con una maleta. Entonces, ¿qué estamos eligiendo poner en esa maleta? Entonces, si pudieras poner en esa maleta lo que tú quieres y lo que te hace bien para el hoy, entonces estarías eligiendo meter ahí la acción que te causó dolor o la experiencia que te trajo, lo que te sirve para hoy. Y entonces ahí vamos como soltando y sacando de esa maleta cosas que realmente pues no nos sirve de nada cargar con el dolor de la situación. Y como tú dices, o sea, es parte de la vida. Ahora, uno elige si ser víctima de sí mismo y seguir poniéndose en ese papel de víctima y seguir poniendo sobre todo ese pasado como una excusa para hoy no hacer, para hoy quedarme en mi zona de confort, para hoy no evolucionar y a eso es lo que ¿verdad? Lo que los quiero llevar. ¿Hasta qué punto estás permitiendo que tu pasado sea una excusa para no elegir hoy, para quedarte en tu zona cómoda? Porque no podemos cambiar al cambiar ese pasado. Ahora podemos elegir desde el hoy qué me sirve y qué no y qué aprendí para, ¿verdad? Seguir evolucionando, para gestionarme de una mejor forma, para elegir mejor desde esa, o sea, con esa experiencia que tuve. Pero pasa mucho y lo he visto bastante frecuente en consultas, personas que dicen, no, porque mi mamá fue bien dura conmigo, porque mi mamá siempre estuvo ausente, porque he escuchado a esta persona decir, no, yo no quiero ser madre porque yo tuve una madre que era X, Y, Z. Y cuando nos vamos a ese nivel de profundidad, observamos que la persona está viviendo en el pasado, en una situación que hoy por hoy le sigue doliendo porque no ha logrado alcanzar a ver y tomar el aprendizaje y qué fue lo que me trajo esa experiencia a mi vida. Volviendo a ese tema, está bien, no, si elegir no tener hijos es derecho de cualquier mujer, pero ¿cuál es la real razón detrás de? ¿Ves? Y ahí es donde estás permitiendo que ese pasado te condicione y te limite. Así que yo invito, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan que hagan ese autoanálisis a ver qué están llevando en esa maleta de la vida y qué pueden soltar y dejar atrás y qué aprendizaje les trajo para que eso no sea una razón y una excusa de por qué no hago, por qué no tengo, por qué no quiero, etcétera. Y ahora es una realidad que muchas de las personas que están del otro lado escuchando por ahí nos dicen, ¿y cómo me doy cuenta si estoy viviendo desde mi pasado? ¿Verdad? Porque claro, todo empieza por un camino de autoconocimiento, todo empieza por un camino de observarnos. A mí me sirvió mucho o sea, yo ya creo que se los he dicho en repetidas oportunidades. Yo era fan del victimismo, como que yo sentía que el victimismo me traía un montón de beneficios y ventajas. Después me di cuenta que no, o quizás en ese momento me servía, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo estaba muy con mi mirada hacia afuera, muy en el mundo contra mí, todos contra mí. Y a mí como mi mirada estaba tan depositada en el afuera, que alguien venga a decirme, observate, anda a tu interior, yo es como que me den un mapa de cómo es ese camino, porque no tengo ni idea. Entonces a mí me sirvió mucho seguir observando afuera, pero para tomarlo de referencia de mí. Entonces, cambiar la culpa, ¿no? El otro es culpable de todos mis males, por ok, esto que está haciendo esta persona, primero empezar a dejar de decir me está haciendo, ¿verdad? Primer camino, las palabras como declaración.
esto que está haciendo esta persona o esto que está diciendo esta persona, ¿qué efecto hace en mí? ¿Cómo me Exacto. siento yo, verdad? Entonces tomo de referencia el objeto, la acción, la persona, la situación de la afuera para verme yo. ¿Cómo se pone mi cuerpo? O sea, bien desde el mindfulness, ¿no? O sea, ¿cómo se pone mi cuerpo? ¿Se pone Ujú. tenso? ¿Se pone relajado? ¿Qué me pasa? ¿Dónde, qué emoción siento? ¿Dónde tengo esa emoción? Localizar la emoción en el cuerpo, ¿es en la garganta? ¿Es en el pecho? ¿Es en el plexo solar? ¿Es en el estómago? Yo descubrí, por ejemplo, que a mí me dolían las manos ante situaciones que a mí me generaban conflicto o que me desestabilizaban. Era dolor en mis manos, pero tremendo, como si realmente mis manos estuviesen soportando, ¿no? Como cargando todo eso, Ujú. o bueno, literal las situaciones que se me iban de las manos. Entonces, me sirvió mucho esto para empezar a conocerme a mí misma, el venir a mi cuerpo, tomando de referencia el afuera, pero no para buscar culpables de mis males, sino para sacarme los males de encima yo. Entonces, bueno, venir a mi cuerpo. Y esto, ¿verdad? Uy, bueno, en el trabajo hay una situación que me está incomodando con una persona o algo que siento injusto. ¿No? Yo era muy de la injusticia, ¿no? Como yo me autodenominaba justiciera y todo el tiempo estaba buscando injusticias, no resoluciones, ¿no? Y esto Ujú. también, fíjense, qué clave. Entonces yo decía, todo me parecía injusto. Entonces, claro, en un punto dije, bueno, a ver, esta situación que veo injusta, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Qué es lo que considero injusto en esto? Volvemos al tema de las creencias, ¿verdad? Claro, Ujú. sí. ¿Cuál es mi punto de vista acá? ¿Dónde veo la injusticia? Porque la injusticia para mí podía ser totalmente distinto para la percepción de otro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es como un ejercicio que para los que estábamos con la mirada ahí tan afuera, que cuando dicen el camino es hacia adentro, no tenemos ni idea dónde es adentro, porque nadie nos enseñó nunca. Bueno, es un ejercicio que a mí me sirvió mucho para empezar a encontrar ese adentro. Concuerdo con lo que Lule y Yadi han comentado, pero a mí me sirvió empezar a hacer las cosas diferentes. Tanto como si mi familia hacía, por ejemplo, voy a hablar algo bien sencillo, un arroz y habichuela de esta manera, pues yo lo hacía diferente. Porque ¿por qué esa era la verdad absoluta? ¿Por qué no abrirme a otras maneras de hacerlo? No comparando, sino experimentando una manera de hacer las cosas diferente. Y en algo tan sencillo, la mente se abre a ver y a observar y a poder determinar y ver el que todo lo que tú aprendiste en un pasado es relativo porque hay otras maneras de hacer las cosas. Y es como, yo lo veo como cuando te quitan una venda de los ojos o un niño que no puede ver y le ponen los espejuelos por primera vez y ve y dice, wow, ¿qué estoy viendo? Cosas nuevas. Y no solamente en el hacer cosas, pero sino también en creencias que nacemos, nos criamos, como comentó Lule, y observar que nada es una verdad absoluta y que hay diferentes maneras de ver, de sentir y de que las experiencias nos mueven a poder determinar qué es lo que queremos mantener en nuestra vida y qué es lo que no. Si queremos hacer cosas diferentes y que en realidad el que por uno haya pasado una experiencia negativa, no tomarla como que eso es ya absoluto, sino que me ayuda a crecer y a ver qué maneras de ser quiero mantener en mi vida, que me funcionen y cuáles puedo modificar para llegar hacia donde quiero estar. Sí, a mí algo que me sirvió y que esta es una pregunta y algo que yo, cada vez que se presentan situaciones retantes en mi vida, yo digo, la situación no me está pasando a mí, la situación está pasando para mí. Y cuando me pongo en ese modo y en ese lugar, puedo permitirme observarla desde otro lugar, eh, tomando el aprendizaje. Me permito simplemente observar la situación como si estuviera la situación ahí.
y yo la miro desde en modo espectador, y ahí yo puedo decir, ¿qué me viene a mostrar esto? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Y cuando, por ejemplo, cuando son situaciones vinculares, ¿verdad? Hablando del pasado, son situaciones vinculares, eh, yo algo que puse en práctica en mi vida es el honrar y agradecer. Honro la situación porque vino a mostrarme algo, porque vino a enseñarme, porque es un aprendizaje, y agradezco también la situación, porque me permite crecer, porque me permite evolucionar, porque me permitió conocerme, permitió poder establecer mejores límites, me trajo muchas cosas. Y cuando uno deja y pasa ese proceso doloroso, y uno pataletea y llora y se enoja, y entonces después que pasó ese momento, digo, ok, ¿qué me viene a mostrar? ¿Qué me quiere decir? Y cuando obtengo ese aprendizaje, pues me permito honrarlo, agradecerle, y sobre todo a las personas que en un momento dado, pues sus acciones pudieron haber afectado, pudieron haber herido, pudieron haber dolido. Lo libero y la honro y les agradezco haber llegado a mi vida, porque fue una proyección mía, porque fue algo que yo atraje a mi vida por la razón que sea. Y para mí esas han sido las cosas y hay personas y ahí también entra el tema del perdón, que ¿verdad? Lo vamos a estar hablando en un próximo podcast, de verdad, de cuánto influye el tema del perdón en cuanto a nuestro presente, a nuestro pasado, en nosotros. Y siempre me hago esta pregunta: si liberar esa situación haría más espacio en mi vida, liberar ese pasado, le daría paso a nuevas cosas en mi vida, a nueva energía, podría intentarlo. Y cuando hago esas preguntas, digo, ok, pues vale la pena. Sí, yo creo que se trata del permitirnos armar nuestra propia receta, nuestra propia fórmula, ¿verdad? Es como este ejemplo que ponías hace un ratito, Yadi, de la maleta, como el ejemplo que puso Mari de esto, de la receta, ¿verdad? Del decir, bueno, lo hago distinto, no desde un antipatrón, porque esto desde, ¿no? Desde biodescodificaciones tenemos el patrón que repetimos y el antipatrón es: nunca voy a ser como mi madre que me decía todo que no, yo voy a ser 100% permisiva. Bueno, no sería tan real, no sería no le haría honor realmente a quienes somos, porque justamente lo estamos haciendo por contraposición. Acá tenemos que poder encontrar nuestra propia fórmula, la que nos haga bien a nosotros, pero para mí es clave esto, desde quiénes somos ahora, en este instante, permitirnos vernos, que por el simple hecho de haber vivido un montón de vida y haber transitado un montón de situaciones, hemos aprendido de esas situaciones, nos hemos fortalecido en cada una de esas experiencias. Por más que no lo podamos ver, si no estuviésemos fortalecidos, no estaríamos acá, ¿no? Volvamos al ejemplo del animal depredador. No sobrevivís si el animal depredador te come, no sobrevivís. Entonces, si estamos acá compartiendo, por ejemplo, ahora este podcast, es porque hemos hecho las cosas bien. Al menos desde el modo supervivencia, estamos vivitos y coleando, con lo cual eso es buenísimo, pulgar hacia arriba. Y entonces ahora que pusimos el pulgar hacia arriba, que nos dimos cuenta que hicimos un montón de cosas bien, aunque nuestra mirada pueda ser, bueno, pero quizás podría haber salido mejor, ok, ahí es donde viene la etapa del aprendizaje. Ok, si yo no obtuve el resultado que quería de acuerdo a mi propia expectativa, ¿qué puedo modificar en mí para hacerlo distinto? Porque recordemos, una de las leyes universales, causa y efecto, ¿verdad? O sea, todo lo que hacemos tiene un resultado desde nosotros, no desde la afuera, no desde el quiero que cambie mi pareja, quiero que cambie mi mamá. No perdamos energía ahí, sino que recuperemos la energía para nosotros, para decir qué otra mirada puedo darme yo de mí misma o de mí mismo, para que entonces pueda observar el afuera de otra manera. Entonces ahí
nos estamos permitiendo dejar de mirar con nuestra mirada del pasado para darnos cuenta que hoy somos una persona diferente a la de ayer, a la de hoy a la mañana, a la de ayer a la noche, ¿no? Digo, entonces, bueno, permitirnos observar entonces nuestra realidad, la situación que estemos transitando, porque recordemos algo, cuando todo fluye, no, ahí la vida estamos flotando. Todas estas herramientas de autoconocimiento, de desarrollo personal, espiritual, son para los momentos donde sentimos que no están fluyendo las cosas. Ahí es donde Se tenemos que prueba. poner en práctica. Ahí es donde tenemos que ponernos en práctica. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que decir, salirnos del minuto de victimismo, que es válido, ¿eh? El minuto del berrinche es válido, no es que, ay, no, Válido. me voy a untar en el traje de Capitán América para, no, no seamos hipócritas porque no funciona así, sino que, bueno, después de transitar el Las minuto de emociones. victimismo, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Para qué está esto en mi vida? Movilizándome a mí, esto que estoy sintiendo es mío, ok, ¿qué puedo resolver acá para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para recuperar mi paz con mayor rapidez y facilidad? Sí, y eso que tú mencionas del antipatrón me parece un punto bien interesante y algo que lo entendí. Precisamente yo creo que fuiste tú la que me lo mencionaste un día. ¿Por qué? Porque uno siempre, cuando pasa situaciones que en el entorno familiar, yo no voy a repetir esto, yo no voy a hacer así, yo no voy a esto, yo lo otro, y terminamos por como acto de rebeldía y de no, y cuando pasa el tiempo que uno se sienta, y es fue mi experiencia, yo dije, pero si hice exactamente lo mismo, mierda, o sea, hice lo mismo. No, y ahí fue que yo dije, cuando uno aprende, y eso es algo que aprendí hace unos años atrás, que cuando uno observa qué es lo que hay que sanar, ahí, en eso, en esa, o esa herida de la niñez, o en ese patrón familiar, etcétera, y uno dice, ya, ahora sé, ¿ves? Porque la vida te lo va a volver a presentar. Entonces, estas herramientas de las que estamos hablando, de las que tú mencionas, son las que vamos a aplicar en esos momentos donde se nos presenten esas situaciones, donde se nos presenten oportunidades y nos condicionemos por ese pasado. Cuando nos pongamos en modo víctima de nosotros mismos por situaciones del pasado. Y, ¿verdad? Para ya cerrar un poco este tema, y dejarlos con esta reflexión, el pasado no te define, pero somos responsables de nosotros mismos en el presente. Entonces no podemos cambiar ni a papá, ni a mamá, ni la pareja, ni el hijo, ni la expareja, no podemos cambiar a nadie, podemos cambiarnos a nosotros mismos, eligiendo tomar responsabilidad y hacer un acto de introspección, de autoevaluación, de conciencia, y elegir desde ese lugar. No desde el lugar de víctima y echarle la culpa a esa situación del pasado. Ahora me hago responsable de mí en el presente. Sí. Así que los dejamos. Perdón, pero también una cosita más. También recordemos que el pasado está lleno de momentos hermosos. Oh, por supuesto, por ¿Sí? supuesto. Y esos momentos hermosos a veces son nuestro salvavidas para decir, che, ¿no? Porque esta mente que está tan enfocada en todos los no y en todo lo que no salió, también se puede enfocar en todo lo sí y en todo lo que salió bien. Y muchas veces nos rescatan porque nos ayudan ahí a observar el otro lado de la moneda, ¿verdad? Entonces, bueno, permitámonos también ver lo bello de nuestro pasado para fortalecernos hoy, para darnos cuenta, cambiar esa mirada, cambia nuestra energía y entonces ahí también podemos resignificar. Por eso es importante lo que echamos en esa maleta, porque Exacto. ahí es donde entra ese discernir con qué quiero cargar. Quiero cargar con las experiencias, quiero cargar con las experiencias bonitas con las que me trajeron aprendizaje, o simplemente voy a cargar con la situación que me sigue generando en el hoy dolor. Así que los dejamos con esa invitación, y espero que puedan contestarse muchas preguntas aquí que lanzamos y comenzar a elegir desde el presente
y no desde el pasado, sabiendo que ya no te define ni determina nada. Les envío un abrazo y un beso enorme. Les dejamos por ahora y nos encontramos en un próximo episodio para seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Que tengan un maravilloso día, maravillosa noche, feliz tarde, no importa la hora y el día que nos estés escuchando. Un beso y un abrazo inmenso. Bye.